Mi hija juró que la empujé por las escaleras. Y durante semanas, quizás meses, una parte de mí creyó que era verdad. No la parte consciente, racional, que conocía la fuerza de mis brazos y la profundidad de mi amor. No, fue una sombra. Una insinuación venenosa que se filtraba en mis pensamientos cada vez que la veía dormida, entubada, en esa maldita cama de la UCI pediátrica. Aquí estoy sentado en esta silla de plástico que cruje con cada movimiento, en esta sala de espera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Las paredes pintadas de un alegre amarillo canario que contrasta grotescamente con el silencio sepulcral y las miradas perdidas de los padres. Un color que pretendía ser esperanzador pero que ahora me parece una burla cruel. Un recordatorio constante de la vida que se suponía que debía llenar estas paredes. La risa, los juegos, el alboroto infantil, todo lo que le arrebaté a mi Sofía. Sofía. El nombre me quema la lengua. 9 años. Un torbellino de rizos castaños y ojos marrones que podían derretir el Ártico. 9 años de recitales de ballet imperfectos, de dibujos garabateados con crayones que llenaban la nevera. De preguntas incesantes sobre el universo y el porqué de la vida. 9 años que creía que serían una eternidad. Un maratón de amor y aprendizaje. Ahora me conformaría con un minuto más, con una mirada, con un susurro. Todo pasó tan rápido. Una discusión. Una de tantas con Elena, mi exesposa. Discusiones que se habían convertido en la banda sonora de nuestra vida después del divorcio. Pequeñas batallas por el tiempo de Sofía, por quién debía llevarla al dentista, por la ropa que le compraba. Tonterías en retrospectiva, pero que en el calor del momento se sentían como guerras nucleares. Ese día, Elena estaba furiosa porque había llevado a Sofía al parque de atracciones sin consultarle. Según ella, Sofía tenía un resfriado incipiente y yo era un irresponsable. Yo le reproché que siempre me criticaba, que nunca estaba contenta con nada de lo que hacía. La discusión subió de tono, las voces se alzaron, y Sofía, asustada, se refugió en la escalera que subía a su habitación. Fue entonces cuando ocurrió. Un grito agudo, un golpe sordo, y luego el silencio. Encontré a Sofía al pie de las escaleras, inconsciente. Elena gritaba, histérica, acusándome. La empujaste, Demetrio. La mataste. Las siguientes horas fueron un torbellino de ambulancias, policías, médicos. El diagnóstico: traumatismo cráneoencefálico severo. Sofía estaba en coma inducido, conectada a un laberinto de máquinas que pitaban y parpadeaban. Y luego la declaración de Sofía. Cuando despertó brevemente, entre las idas y venidas de la sedación, dijo mi nombre. Dijo que la había empujado. No recordaba por qué, solo que yo estaba en la parte superior de las escaleras y que luego, todo era oscuridad. El peso de la mentira se aplastó sobre mí como una losa de granito. La mentira de Sofía, o lo que fuera que ella creyera que había sucedido. La mentira que me había convertido en un monstruo a los ojos de todos, de Elena, de mi familia, de mis amigos. Incluso, lo peor de todo, a mis propios ojos. La policía me interrogó, una y otra vez. Me miraban con desconfianza, buscando una grieta en mi fachada, una confesión implícita. Me defendí. Juré que era inocente, que jamás dañaría a mi hija, pero mis palabras sonaban huecas, desprovistas de convicción. ¿Cómo podía convencerlos cuando ni siquiera yo estaba completamente convencido? El eco de la verdad, distorsionado por el miedo y el trauma, resonaba en la sala, en mi cabeza. Era una verdad incompleta, deformada, pero con la fuerza suficiente para destruirme. Me mudé a esta sala de espera. Dormía en la silla, me alimentaba de café y sándwiches fríos, me lavaba en el baño del hospital. Me convertí en un fantasma. Un espectro que rondaba la habitación de Sofía, esperando un milagro, esperando una explicación. Elena me odiaba. No me dirigía la palabra. Cuando me veía en los pasillos, me lanzaba miradas que eran dagas. Me sentía culpable. Aunque sabía que no la había empujado, me sentía responsable. Responsable por nuestras peleas, por crear un ambiente tóxico en el que Sofía se sentía insegura. Responsable por no haberla protegido. Pasé noches enteras revisando el incidente en mi cabeza, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Había tropezado Sofía? ¿Se había mareado? ¿Había sido un accidente? Pero la imagen de mi hija diciendo mi nombre, acusándome, se repetía como un disco rayado. El peso de la mentira se hacía más insoportable con cada día que pasaba. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar. Estaba consumido por la culpa, por la incertidumbre, por el miedo a perder a mi hija y a mi libertad. Ayer, algo cambió. Elena se acercó a mí, no con la furia habitual sino con una mirada cansada, rota.
Había agotado todas las reservas de odio, supongo. Me ofreció una taza de café, la acepté con manos temblorosas. No dijimos nada al principio. El silencio era diferente al de antes, menos hostil, más compartido. Finalmente rompió el silencio. Su voz era un susurro ronco. Demetrio, tenemos que hablar. La seguí hasta la cafetería del hospital. Era un lugar desolador, lleno de sillas vacías y olor a café rancio. Nos sentamos frente a frente, la mesa de plástico fría bajo mis manos. Los médicos dicen que Sofía, que quizás no despierte. Su voz se quebró, que si lo hace tendrá daños severos, daños irreversibles. El mundo se detuvo. Ya lo sabía, en el fondo, pero escuchar esas palabras en voz alta, pronunciadas por la persona que más amaba a Sofía, me destrozó. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, la voz apenas audible. Elena me miró a los ojos. Por primera vez en semanas vi algo más que odio. Vi dolor, vi desesperación, y quizás, solo quizás, un atisbo de comprensión. Tenemos que saber qué pasó, dijo. No podemos vivir así, con esta incertidumbre, con esta acusación. Ya te lo dije, Elena, no la empujé. Lo juro por la vida de Sofía. Ella sintió lentamente. Lo sé, en el fondo sé que no lo hiciste a propósito, pero ella dijo tu nombre. Ella cree que lo hiciste, y eso es lo que me está matando, Elena. Saber que ella me ve como un monstruo, que mi propia hija me teme. Elena suspiró. Hay una psicóloga en el hospital, especializada en traumas infantiles, sugirió. Hipnosis regresiva. La miré aturdido. ¿Hipnosis? ¿Crees que funcionaría? No lo sé, Demetrio. Pero no tenemos nada que perder. Quizás pueda desbloquear su memoria, ayudarla a recordar lo que realmente pasó, y quizás nos dé una respuesta, una manera de encontrar la verdad. La idea me aterraba, la idea de sumergirnos en la mente de Sofía, de remover recuerdos posiblemente dolorosos, era aterradora. Pero también era la única esperanza que teníamos. Está bien, dije finalmente. Lo haremos, lo que sea necesario para saber la verdad. La psicóloga, la doctora Ramírez, era una mujer serena con ojos amables. Explicó el procedimiento con paciencia, asegurándonos que lo detendría en cualquier momento si Sofía se sentía incómoda. El día de la hipnosis fue el más largo de mi vida. Elena y yo estábamos sentados en la sala de espera, agarrados de la mano, esperando noticias. Cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente, la doctora Ramírez salió. Su rostro era ilegible. Fue difícil, dijo. Sofía estaba muy agitada. Pero logramos obtener algo. Un fragmento, una imagen. Nos llevó a su oficina y nos mostró una grabación de audio. Era la voz de Sofía, suave y somnolienta, describiendo lo que recordaba del incidente. Estaba en las escaleras, dijo Sofía con voz infantil. Estaba asustada. Mamá y papá estaban gritando mucho. Yo quería que pararan. Quería irme a mi habitación. Luego, un silencio. Y después, un susurro. Yo me resbalé y me caí. Papá estaba arriba. Y yo pensé que él me había empujado. Elena se echó a llorar, yo sentí que me desplomaba en la silla. Ella se resbaló. Repetí como un mantra, se resbaló, no fui yo. La doctora Ramírez asintió, eso parece ser lo que ella recuerda ahora. La confusión, el miedo, la sensación de que eras responsable. Es común en niños traumatizados distorsionar los recuerdos, culpar a la figura de autoridad más cercana. El peso de la mentira se levantó de mis hombros. No completamente, pero lo suficiente para permitirme respirar de nuevo. No la había empujado. Era un accidente terrible, devastador, pero un accidente al fin y al cabo. Ahora, solo quedaba lo más difícil. Esperar a que Sofía despertara y decirle la verdad. Esperar a que me perdonara. Y esperar a que pudiéramos, Elena y yo, empezar a reconstruir nuestras vidas rotas. El alivio fue efímero. Como una pompa de jabón que se desvanece al tocar el aire. La culpa, aunque aliviada, no desapareció. La imagen de Sofía resbalando resonaba en mi mente, pero junto a ella persistía la certeza de que nuestras constantes peleas habían sido el catalizador de su miedo, el ambiente tóxico que la había hecho correr a las escaleras buscando refugio. Elena y yo nos abrazamos. Un abrazo torpe, doloroso, pero lleno de una renovada esperanza. Era el primer abrazo sincero en años. Un abrazo que hablaba de arrepentimiento y de un deseo común. La recuperación de Sofía. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla agridulce de esperanza y angustia. La mejoría de Sofía era lenta, tortuosamente lenta. Abría los ojos por breves instantes, pero sin reconocer a nadie. Los médicos hablaban de pequeñas señales positivas, de reflejos que volvían,
pero la incertidumbre seguía siendo una sombra constante. Elena y yo nos turnábamos para estar a su lado, leyendo sus cuentos favoritos, cantando las canciones que le gustaban. Yo le hablaba de mis recuerdos con ella, de las risas, de los paseos por el parque, de las pequeñas cosas que hacían nuestra vida especial. Un día, mientras le contaba sobre el viaje que habíamos planeado a Disney, noté un leve movimiento en su mano. Apreté la suya con suavidad, y sentí una ligera respuesta. Lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de esperanza, lágrimas de alivio. «Sofía, ¿me oyes?», susurré. «Soy papá, estoy aquí». No hubo respuesta verbal, pero su mano respondió a mi presión. Lo repetí una y otra vez, hablando con ella, animándola a despertar. Lentamente sus ojos se abrieron un poco más, y por un instante, sentí que me miraba. Pasaron semanas hasta que Sofía recuperó la capacidad de hablar. Sus primeras palabras fueron confusas, incoherentes, pero poco a poco empezó a formar frases. Su memoria era fragmentada, incompleta, pero la verdad sobre el accidente empezaba a emerger con claridad. Un día me preguntó por la pelea. «Mamá y tú», gritando, dijo con voz débil. Tenía miedo, quería que pararan. Le expliqué que lo sentía, que ambos lo sentíamos, que nuestras peleas habían sido un error, una estupidez. Le dije que estábamos trabajando en ello, que queríamos ser mejores padres para ella. «¿Me empujaste, papá?», preguntó con un hilo de voz, los ojos llenos de temor. Me incliné sobre ella, tomando su mano con delicadeza. «No, mi amor, no te empujé. Te resbalaste. Fue un accidente. Lo siento mucho». Vi un alivio inmenso en su rostro. Un peso que se levantaba de sus pequeños hombros. «Ya lo sé», susurró. «Lo sé». La recuperación de Sofía fue un largo y arduo camino, lleno de terapia física y ocupacional. Pero con el tiempo, volvió a caminar, a hablar con fluidez, a reír. La cicatriz en su frente era un recordatorio constante de lo que había sucedido, pero también un símbolo de su fortaleza y de nuestra capacidad para superar la adversidad. Elena y yo empezamos a ir a terapia de pareja. Necesitábamos aprender a comunicarnos mejor, a resolver nuestros conflictos de manera sana, a crear un ambiente seguro y amoroso para Sofía. Fue un proceso doloroso, a veces agotador, pero valió la pena. Un año después del accidente, Sofía regresó a la escuela. La vida había cambiado, pero estábamos juntos. Habíamos aprendido a valorar cada momento, a no dar nada por sentado. La imagen de Sofía en la cama de la UCI pediátrica sigue grabada en mi memoria, pero ya no la veo con culpa y remordimiento. Ahora la veo como un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia del amor y el perdón y de la capacidad de la familia para sanar incluso las heridas más profundas. Una noche, mientras arropaba a Sofía en su cama, me abrazó con fuerza. «Te quiero, papá», dijo. «Yo también te quiero, mi amor», respondí. Y en ese momento supe que habíamos sobrevivido, que aunque las cicatrices permanecerían, habíamos encontrado la forma de reconstruir nuestras vidas y de crear un futuro juntos, un futuro basado en el amor, la comprensión y el perdón. Un futuro donde el eco de la mentira había sido silenciado por la verdad del amor. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de su habitación, pintando el rostro de Sofía con un resplandor dorado mientras dormía. Observándola sentía una gratitud profunda que casi dolía. Esa imagen, tan simple, tan cotidiana, era un tesoro que había estado a punto de perder. Pero incluso con la alegría de su recuperación, una nueva sombra se cernía sobre nosotros. Era una sombra sutil, casi imperceptible al principio, pero que crecía silenciosamente con el paso de los meses. Era la sombra del silencio, no el silencio literal, claro. Sofía volvía a ser la niña charlatana y curiosa que siempre había sido. Pero había un silencio más profundo. Una reserva que parecía haberla envuelto desde el accidente. No hablaba de sus miedos, de sus pesadillas, del trauma que seguramente seguía atormentándola. Intenté hablar con ella, animándola a compartir sus sentimientos. Le leí cuentos sobre la superación del miedo. Le expliqué que estaba bien sentir tristeza o enojo. Pero ella simplemente sonreía, me abrazaba y decía que estaba bien. Demasiado bien. Elena lo notaba también. Estábamos en una cafetería, esperando a que Sofía saliera de su clase de ballet. La taza de café humeaba entre mis manos, pero yo apenas la sentía. ¿La ves?, preguntó Elena, con la mirada fija en la ventana. Es como si llevara una armadura hecha de estoy bien, de sonrisas forzadas. Asentí, sintiendo la misma punzada de preocupación. Lo sé, he intentado que se abra, pero es como si tuviera miedo de mostrarse vulnerable. Quizás tiene miedo de preocuparnos, sugirió Elena.
Después de todo lo que hemos pasado. Quizás, respondí, pero no estaba convencido. Sentía que había algo más, algo que Sofía estaba escondiendo incluso de sí misma. Decidimos consultar a la doctora Ramírez nuevamente. Ella nos escuchó con atención, asintiendo con comprensión. Es común que los niños que han experimentado un trauma severo desarrollen mecanismos de defensa para protegerse, explicó. La negación, la represión, la idealización, son formas de afrontar el dolor. Lo importante es no forzarla a hablar si no está preparada. Hay que crear un espacio seguro, donde se sienta amada, aceptada y escuchada, sin juicios ni presiones. Nos sugirió la terapia de juego. Un espacio donde Sofía pudiera expresar sus emociones a través del juego sin necesidad de palabras, y funcionó, lenta gradualmente. Al principio, Sofía se mostraba reticente, jugando con cautela, como si temiera romper algo. Pero con el tiempo, empezó a relajarse, a permitirse ser vulnerable. En una sesión, la vi construir una torre alta y tambaleante con bloques de madera. Luego la tiró al suelo con furia. Se cayó, gritó con los ojos llenos de lágrimas. Se cayó y se rompió. La doctora Ramírez se acercó a ella con suavidad. Sí, a veces las cosas se caen y se rompen, dijo. Pero podemos volver a construirlas, ¿verdad? Sofía asintió y juntas empezaron a reconstruir la torre. No era perfecta, estaba llena de imperfecciones, pero era sólida, estable. Y en los ojos de Sofía vi un atisbo de esperanza. En otra sesión, la vi jugar con muñecas, recreando una escena familiar. Las muñecas que representaban a Elena y a mí estaban gritando y peleando. Sofía, con la voz quebrada, les decía que pararan. No peleen más, suplicaba. Por favor, no peleen más, tengo miedo. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ver el impacto que nuestras peleas habían tenido en Sofía, la angustia que le habían causado, fue devastador. Después de la sesión, Elena y yo hablamos con Sofía. Le pedimos perdón por nuestras peleas, por el daño que le habíamos causado. Le aseguramos que estábamos trabajando en ello, que íbamos a ser mejores padres para ella. Sofía nos abrazó con fuerza. Los quiero, dijo. Pero por favor, no peleen más. A partir de ese día, Elena y yo nos esforzamos aún más por mantener la armonía en casa. Aprendimos a comunicarnos con respeto, a resolver nuestros conflictos de manera constructiva, a priorizar el bienestar de Sofía por encima de todo. El camino hacia la sanación era largo y sinuoso, pero estábamos juntos, y mientras observaba a Sofía jugar en el jardín, corriendo y riendo bajo el sol, supe que habíamos tomado la decisión correcta. Habíamos elegido el amor, el perdón y la verdad. Y esos eran los cimientos más sólidos para construir un futuro lleno de esperanza. El tiempo pasó, un río caudaloso que arrastraba consigo los restos del pasado, dejando tras de sí un paisaje transformado. Sofía creció, una joven radiante que desbordaba vitalidad y una sabiduría que superaba su edad. Las cicatrices físicas se desvanecieron casi por completo, pero las emocionales, aunque sanadas, permanecían como un recordatorio constante del camino recorrido. Elena y yo, por nuestro lado, habíamos aprendido a amar y a perdonar, tanto a nosotros mismos como al otro. Nuestra relación, aunque ya no era la de una pareja, se había transformado en algo más profundo y significativo. La amistad inquebrantable de dos personas unidas por el amor incondicional hacia su hija. Compartíamos risas, preocupaciones y sueños, colaborando en la crianza de Sofía con una armonía que antes nos parecía inalcanzable. Yo, por mi parte, había encontrado un nuevo propósito en la vida. Dejé mi trabajo en la empresa y me dediqué a la fotografía, capturando la belleza efímera del mundo que me rodeaba. Mis fotografías se llenaron de luz, de color, de la alegría que había redescubierto en la vida. Las exposiciones se sucedieron, los premios llegaron, pero el mayor reconocimiento era ver la sonrisa orgullosa de Sofía al contemplar mi trabajo. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente me llenaba el alma era la relación que había construido con mi hija. Habíamos aprendido a comunicarnos abiertamente, a compartir nuestros miedos y nuestros sueños. Habíamos creado un vínculo indestructible, forjado en el fuego de la adversidad. Una tarde, mientras paseábamos por la playa, Sofía me tomó de la mano. El sol se ponía en el horizonte pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. El sonido de las olas era una melodía suave que nos envolvía en un abrazo cálido. «Papá», dijo Sofía, con la voz suave y serena. «Sabes, a veces todavía pienso en el accidente». Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que el trauma persistía en su memoria, pero siempre había evitado hablar del tema, temiendo reabrir heridas que apenas habían cicatrizado. «Lo sé, mi amor»,
respondí, apretando su mano con suavidad. Es normal que lo recuerdes, fue un momento muy difícil para todos nosotros. Pero ya no me da miedo, continuó Sofía. Ya no siento que fue tu culpa. Una ola de alivio me inundó el alma. Había temido ese momento durante años, el momento en que Sofía finalmente me confrontaría con sus sentimientos más profundos. Nunca fue mi culpa, Sofía, le dije. Fue un accidente, y lo siento mucho por todo lo que tuviste que pasar. Sofía me miró a los ojos, con una mirada llena de amor y comprensión. Lo sé, papá, sé que nunca me harías daño. Y yo te perdono por todo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de alegría, de gratitud, de liberación. Abracé a Sofía con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Te quiero, papá, susurró. Yo también te quiero, mi amor, respondí, más de lo que las palabras pueden expresar. En ese momento supe que la sanación era completa. El eco de la mentira se había desvanecido por completo, reemplazado por la verdad del amor incondicional. Años después, me encontraba sentado en el porche de mi casa, contemplando el jardín floreciente. Sofía se había casado y tenía su propia familia. Elena y yo seguíamos siendo amigos, compartiendo el orgullo de ver a nuestra hija prosperar en la vida. Mirando hacia atrás, a través del laberinto de dolor y sufrimiento que habíamos recorrido, me daba cuenta de que la experiencia había sido una bendición disfrazada. Nos había enseñado la fragilidad de la vida, la importancia del amor y el perdón, y la capacidad de la familia para sanar incluso las heridas más profundas. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre libera, que el amor incondicional es el mayor poder del universo, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Cerré los ojos, sintiendo la calidez del sol en mi rostro, y el aroma dulce de las flores en el aire. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Había cometido errores, había sufrido pérdidas, pero había aprendido a amar, a perdonar y a vivir plenamente. Y eso al final, era todo lo que importaba. Mi redención había llegado, no a través de la negación del pasado, sino a través de la aceptación de la verdad y la promesa de un futuro construido sobre el amor y la compasión. Y en ese futuro, Sofía, Elena y yo, caminaríamos siempre juntos.